vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver con el financiamiento, ¿no?, de proyectos de inversión social. ¿Qué es un proyecto de inversión social y cómo puedo lograr, dónde puedo buscar esas fuentes? Ese es mi objetivo, ¿ok? Entonces, para eso, para empezar, vamos a establecer cosas básicas que tienen que tal vez recordar algunos, otros tal vez conocer, también está bien, ¿no es cierto? Vamos a hablar sobre qué es el triángulo de gestión de políticas públicas, qué es un proyecto, cuál es el corazón de un proyecto, para qué sirve, cómo mirar el proyecto, el territorio y el enfoque territorial donde va a aterrizar ese proyecto, la cooperación internacional, la responsabilidad social y el gobierno nacional, fuentes de financiamiento. ¿Ok? Entonces, empezamos con ¿qué son los proyectos de inversión social? ¿Ok? Un proyecto de inversión social, no estamos hablando de inversión económica, no estamos hablando de otro tipo de inversión, sino estamos hablando de proyectos de inversión social. ¿Ok? ¿Qué es lo social? Lo social son las poblaciones, lo cultural, ¿no es cierto?, lo geográfico, que también atañe a lo social, a las poblaciones que se asientan en determinados territorios, ¿no es cierto? Entonces, un proyecto de inversión social está vinculado o responde a esta organización. Recuerden esto, recuerden o conozcan este tema. Existe una cosa que se llama el triángulo de gestión pública. ¿A qué me refiero? Que existen, muchos seguro ya lo reconocerán, están las políticas, los planes, los programas y los proyectos, ¿ok? Entonces, las políticas, ¿qué son las políticas? Las políticas son aquellas lineamientos, apuestas que el Estado, el gobierno del Estado peruano, a través de diferentes gobiernos, se adscribe o suscribe para poder aterrizarlos a nivel de todos los territorios. Esas son las políticas. Las políticas van a contener planes, los planes van a contener programas y los programas van a contener proyectos, ¿ok? Ese es el triángulo de gestión pública. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un proyecto chiquitito que tiene que ver con mejora de la productividad de quinoa, ¿ok? Este proyecto de mejora de quinoa dentro del Estado y también de cooperación internacional para quienes estudian en cooperación, tiene que alinearse o va a responder a un programa nacional en temas tal vez de agroexportación o en temas también de mejora de cultivo, y va a responder a un plan nacional de mejora del agro o a la política, y a su vez a la política agraria. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier proyecto de inversión social que ustedes tengan a la mano o que hayan diseñado, que estén empezando por diseñar, tiene que responder o tiene que estar alineado a políticas, planes, programas y proyectos. Eso es coquito de gestión pública, ¿ok? Los planes, las políticas son a nivel macro, estas políticas tienen planes. Los planes son intervenciones que se desarrollan en un periodo considerable de tiempo y suelen tener un enfoque más integral, o sea, van a incluir más temas, ¿ok? Los programas se ejecutan generalmente en un horizonte de mediano plazo y tienen una visión marcada dentro de un eje temático, ¿ok? Programa Nacional de Vivienda Rural, Programa Hambre Cero, Programa Jaliguarma, Programa, etcétera. Y ahí tenemos muchos ejemplos, ¿no? Los programas van a tener proyectos que son intervenciones puntuales, específicas, que se materializan en el corto plazo, ¿ok? Y van a responder al programa, al plan y a la política, ¿ok? Es usual que los planes contengan varios programas y estos a su vez contengan varios proyectos, ¿ok? Hasta aquí quiero que se vayan quedando con esta idea porque nos va a servir para poder mirar qué es un proyecto de inversión social. Teniendo en cuenta que los proyectos requieren de insumos y estos insumos nos ayudan a lograr actividades y estas actividades nos ayudan a lograr tareas, entonces todo está en la lógica de generación de bienes y servicios para la comunidad. Entonces, hemos hablado sobre cómo se insertan los proyectos dentro del triángulo de gestión pública, y entonces, ¿qué son las políticas públicas y qué es la gestión pública? Las políticas públicas son procesos que definen los fines y la estrategia de intervención estatal. Tal vez, por ejemplo, viene un gobierno y dice, bueno, yo voy a definir en mi gobierno violencia cero, violencia contra la mujer cero. Entonces le ponen, tiene toda una estrategia y toda una mirada para enfocarse ahí.
otro va a decir alfabetización cero, otro, bueno, y así son decisiones que los estados tienen respecto de fines y estrategias, ¿ok? Esas son las políticas públicas. Ahora, ¿qué es la gestión pública? La gestión pública, todos trabajamos en gestión pública, la gestión pública son procesos que nos permiten operar la maquinaria estatal. O sea, si un presidente, si un alcalde nos dice, ¿no?, que tiene como prioridad el hambre cero, se pone a trabajar el MIM, el MIDIS, se pone a trabajar el Ministerio de Economía, se pone a trabajar el Ministerio de Agricultura, bueno, y así muchos sectores para poder aterrizar esa decisión pública sobre hambre cero, y así con diferentes temas. Entonces, la gestión pública son los procesos y herramientas que nos permiten operar la maquinaria estatal para que eso se produzca y finalmente sea un bien o servicio para la población, ¿ok? Y entonces esta maquinaria estatal ayuda a cumplir los fines y realizar la estrategia definida por la política pública, ¿ok? Entonces, tenemos las políticas y tenemos la gestión pública, pero hay algo que tiene que hacer, articular esas políticas públicas con la gestión pública. ¿Qué será? Es la decisión pública. ¿Qué es la decisión pública? ¿En manos de quién está? Las decisiones están en manos de las autoridades de gobierno, ¿no es cierto?, sectoriales también, muchas veces, depende del nivel, están en las manos de la autoridad, que esta autoridad ayuda a resolver o crear las condiciones para que se resuelvan los problemas públicos. Una política pública va a responder a un problema público: hambre cero, violencia, medio ambiente, vivienda, X cosas, ¿no? Entonces, tenemos las políticas públicas, que son fines, tenemos la gestión pública, que es la maquinaria estatal, y están los decisores públicos. Entonces, ¿qué es clave en gestión pública? En gestión pública es clave los decisores públicos, porque lo que hacen los decisores es agarrar, decir, yo alineo esta política pública, esta decisión, la alineo y opero y la hago que sea realizable a través de mi maquinaria estatal a nivel local, a nivel regional o nacional, que es la gestión pública de nivel local, nacional y local, regional y nacional. ¿Ok? ¿Por qué es importante mirar este tema dentro del marco de lo que estamos conversando, ¿no?, de proyectos de inversión social? Porque básicamente los proyectos de inversión social van a responder a políticas públicas, y lo que tiene que hacer es hacer o ayudar a que aterrice esta política pública, pero es fundamental el decisor público para hacer que estos proyectos de inversión social se logren, ¿no es cierto?, teniendo las condiciones obviamente y la capacidad de decisión correcta, adecuada, eficaz, eficiente para lograr que estos proyectos aterricen efectivamente, ¿ok? Entonces lo que estamos acá viendo son como nociones básicas de gestión pública: el triángulo de políticas, que es la política, la gestión y el decisor público, ¿ok?, que nos van mirando, nos van acercando a nuestro tema, para finalmente hablar sobre proyectos de inversión social, que ya lo comentaba hace un rato, ¿no es cierto? ¿Qué son los proyectos de inversión social? Los proyectos de inversión social son propuestas de cambio que se ejecutan o implementan en un contexto social determinado. Ahora vamos a explicar. Dichas propuestas definen un discurso que permite a los ejecutores entender la realidad en la cual desean intervenir, y están orientados a beneficiar directa o indirectamente a terceras personas o grupos. ¿Qué es un proyecto de inversión social en concreto? ¿Ok? Yo soy el alcalde de, a ver, voy a poner yo soy el alcalde en Lambayeque, ¿ok? En la zona de Chaparrí, ¿no es cierto? No me acuerdo ahorita en qué provincia, pero bueno, conozco la zona de Chaparrí, y está el alcalde distrital o el gobernador regional. Vamos a mirar el distrital, y entonces estamos en el nivel distrital, y este alcalde dice, bueno, la zona de Chaparrí es una zona de reserva, de cuidado del ojo de anteojos, del oso de anteojos, y quiero invertir en esta zona, preservando la reserva, pero también hay comunidades aledañas, ¿no es cierto?, que están ahí, poblaciones que viven en ese ecosistema, pero yo quiero formular un proyecto sostenible que integre o que ayude a un manejo eficiente, ético, integrado, medioambiental, sostenible de esta zona ecoturística, ¿no es cierto?, de Chaparrí. Entonces, el alcalde dice, bueno, voy a diseñar un proyecto ecoturístico, ¿ok?
Tal vez viene otro alcalde y dice, no, 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 yo quiero diseñar un proyecto de protección ambiental. Viene otro alcalde y tal vez y diga, no, yo quiero hacer un proyecto básicamente de zoológico o algo así. Entonces, un proyecto es una propuesta de cambio. A eso voy. El alcalde A nos dijo el proyecto ecoturístico, el alcalde B nos dijo protección solamente medioambiental, no interviene en la población. ¿Ok? Entonces, a partir de esas decisiones de los alcaldes o de su equipo, ¿no es cierto?, están pensando o ideando propuestas de cambio que supuestamente van a ayudar a que esa zona mejore, se conserve. El alcalde 1 pensó en una propuesta, el alcalde 2 en otra propuesta, y así sucesivamente podemos tener diferentes tipos de propuestas que permitan lograr, entre comillas, el desarrollo en esas regiones. Otro ejemplo, yo tengo mujeres cafetaleras, en Amazonas yo tengo mujeres que producen cacao, ¿no es cierto? Tengo productores de cacao. Y hay un tema que no logran articular con el mercado, ¿no? Entonces viene una cooperante con el gobierno local y dicen, bueno, vamos a investigar, vamos a analizar cuál es la mejor propuesta para lograr que esa zona logre conectar con el mercado. Entonces, hay dos equipos, ¿no? Un equipo A dice, bueno, para lograr conectar con el mercado hay que darle valor agregado al cacao. Entonces vamos a hacer chocolates en Amazonas, ¿ok? O tal vez algún tipo de fruta, no sé. Estoy poniendo ejemplos. Hay que no solamente cultivar, sino también darle valor agregado a través de la producción de chocolate de marca en Amazonas. Y se genera y se formula un proyecto para lograr el desarrollo económico de la zona a través de ese proyecto de cacao con chocolate de Amazonas. Tal vez viene otro grupo, ¿no es cierto? Y dicen, no, 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 lo que nosotros podemos hacer para lograr el desarrollo económico en la región de Amazonas no es a través del cacao, es a través de los aguajún, y vamos a ayudar a que la población aguajún reciba turismo étnico, no sé. Entonces, la propuesta 1 está hablando de una propuesta de cambio diferente para lograr el desarrollo económico que la propuesta 2, que nos está hablando de otro tipo de propuestas de cambio. Entonces, todos los proyectos de inversión social son propuestas de cambio, son como hipótesis que van a aterrizar en un territorio. ¿Ok? Entonces, dichas propuestas definen un discurso. El discurso 1 habla sobre producción de cacao y el discurso 2 habla sobre valor a la población aguajún, ¿no es cierto? Entonces, son propuestas de cambio, ¿ok? Esas son ideas que vamos teniendo para mirar el tema de proyectos de inversión social. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el triángulo de políticas, tenemos la gestión pública, tenemos los proyectos de inversión social como propuestas de cambio, pero todo esto, ¿dónde va a aterrizar? Si yo como municipalidad tengo mi propuesta de cambio, ya la he pensado, la alineo en el triángulo de gestión a través de políticas agrarias, económicas, artesanales, no sé, X, entonces yo voy a tener que alinear, ¿no es cierto?, esa propuesta de cambio y aterrizarla en algo. Y para eso, señoras y señores, estimados, se generó y se creó lo que es la matriz de marco lógico para la elaboración de un proyecto. Ustedes cuando se van a acercar, vamos a verlo más adelante, cuando se van a acercar a diferentes fuentes de financiamiento, les van a decir a ustedes, ok, ¿cuál es tu idea de proyecto? Y cuando les van a hablar y le van a pedir su idea de proyecto, ¿ustedes cómo lo van a resumir? A veces les van a pedir un project proposal, un pre-release, que son resúmenes y tal. Pero básicamente, cuando ustedes ideen o formulen o diseñen un proyecto, tienen que saber diseñar lo que se llama la matriz de marco lógico, que básicamente es el corazón de una propuesta de proyecto, sea propuesta de proyecto A, B, C o D. ¿Ok? Entonces, ese es el corazón de una propuesta, saber formular la matriz de marco lógico. Hay quienes trabajan con la teoría del cambio, hay quienes trabajan con otro tipo de metodología, pero básicamente la idea, nadie ha salido de esto, básicamente el corazón es el marco lógico. La teoría del cambio, por ejemplo, habla de insumos, fin, y luego tienes que ir identificando al medio, actividades, resultados, propósitos. La lógica de marco lógico lo que hace es identificar una lógica vertical y horizontal, pero básicamente es lo mismo. ¿Ok? Entonces, Coquito para diseño de proyectos en el marco de la inversión,
alineamos nuestro proyecto a las políticas, formulamos una propuesta que esté alineada a las políticas y que supuestamente asume un cambio o una mejora en el territorio y la aterrizamos en una matriz de marco lógico. Y esta es un resumen de matriz de marco lógico que me pareció interesante traerlo acá para que ustedes puedan identificar el corazón, ¿no es cierto?, de un proyecto. Entonces, cuando tienen el proyecto van a identificar, van a escribir, van a diseñar su matriz con esta lógica vertical. ¿Qué es la lógica vertical? La lógica vertical es, si alguien tiene acercamiento a lo que es más o menos la gestión por resultados, es yo tengo insumos que me van a lograr actividades, actividades que me van a lograr resultados y resultados que me van a llegar a productos u objetivos, ¿ok? Un ejemplo. Si quiero, por ejemplo, implementar este proyecto de cacao en Amazonas, uno de mis insumos tal vez será fertilizantes, o tal vez es más naturales, quiero fertilizantes naturales, por un lado esos insumos, por otro lado pues será pues como insumo una máquina para, la adquisición de una máquina para hacer chocolate, para tostar, no, para tostar el chocolate, para tostar el cacao, no sé, bueno. Entonces son insumos que nos van a dar una actividad que es, por ejemplo, la tostadora de cacao, la selección de cacao, tal vez, y nos van a dar como resultado no sé cuántos kilos de cacao tostado, seleccionado y tostado por productoras mujeres en el territorio de Santa María de Nieva. No sé si es la zona o si responde a esa zona con el cacao, pero bueno, es un ejemplo. Y ese resultado nos va a dar un producto que es asociaciones de productoras elaboran no sé cuántos kilos de chocolate tostado, seleccionado, con sello de calidad o con sello, no sé, sello medioambiental, si va por el tipo de conservación de medio ambiente, ¿no? Entonces, esa es la lógica vertical, de menos a más, porque claro, el insumo que yo les he dado de ejemplo es un insumo para la producción, deberá haber otros insumos, por ejemplo, para la comercialización, para, el fortalecimiento de las mujeres cacaoteras, no sé, pues, ¿no? Si le damos el sello mujer, etcétera. Entonces, hay una cantidad de insumos que nos van dando diferentes actividades y actividades que nos van dando resultados, resultados que nos van dando objetivos, ¿ok? Esa es la lógica vertical. Y la lógica horizontal es, ok, yo tengo este resultado, ¿cuál es mi meta? ¿Cuál es el indicador que me está diciendo que ese resultado se logró? ¿Dónde? ¿Cuál es mi fuente de verificación? ¿Y cuáles son los supuestos o riesgos de esos resultados? Ok, bueno, esto va para un tema de diseño de proyectos, pero acá es el resumen. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes van a presentar un proyecto de inversión social, tienen que tener en cuenta que su matriz de marco lógico tiene que ser potente, tiene que ser resumida y tiene que ser eficiente, efectiva, sostenible, todo. Porque es lo que la cooperante o el cooperante va a mirar en su propuesta. La matriz de marco lógica como corazón del proyecto. ¿Ok? Hasta aquí hemos hablado sobre políticas, programas, el triángulo, los decisores de gestión pública, el corazón de un proyecto que es el marco lógico. Pero esto, ¿dónde aterriza? Lo que acabamos justo de los ejemplos que hemos puesto, en el territorio, ¿ok? ¿Qué es el territorio? El territorio es la construcción social producto de las interrelaciones y decisiones de los actores locales en torno a un fin común de desarrollo concertado. Es un resumen. Pueden haber muchos conceptos de territorio, pero los conceptos tienen que tener nociones, ¿ok? El territorio no solamente se refiere a los recursos naturales, geográficos, ¿no es cierto?, medioambientales también, sino también tiene que ver con las poblaciones que se asientan en esos territorios, ¿ok? Cómo esas poblaciones se organizan, cómo se relacionan en el territorio, cómo el territorio les está marcando a ellos determinadas
determinadas nociones, determinadas prácticas, determinadas actividades, ¿ok? Como los recursos naturales marcan también costumbres, ¿ok? Marcan tiempos en las poblaciones, marcan una identidad particular, una identidad sobre el cacao, una identidad guajún, una identidad de meseta, una identidad altoandina, una identidad de costa, una identidad pesquera, etcétera. Entonces, ¿qué es el territorio? No solamente es los recursos medioambientales, territoriales, geográficos, sino también todo lo que dentro de ese territorio ocurra, cómo se organizan las relaciones, las formas de intercambio, ¿no es cierto?, etcétera. Ok, entonces, ¿por qué es importante que ustedes miren el territorio? Porque, como dijimos, ¿no? Está por un lado todo el tema de las políticas y los proyectos, ¿no? Estos proyectos que se diseñan en el marco de las políticas, pero estos proyectos aterrizan, obviamente, se desarrollan, cristalizan en un territorio. Un proyecto, yo he participado, un proyecto, por ejemplo, de camélidos, ¿será viable en Lambayeque? Yo pregunto, ¿ah? ¿Un proyecto de camélidos será viable en Lambayeque? Efectivamente, yo he participado de un proyecto, cuando uno lo lee, alguien que lo conoce, dice, vamos a reinsertar camélidos sudamericanos en Lambayeque, ¿no? Efectivamente, yo he participado hace muchos años de proyectos de reinserción de camélidos en la región de Incahuasi, ¿no es cierto?, en Lambayeque. Resultaba, sí, resultaba que en esas zonas de Lambayeque había antecedentes de las poblaciones que habían criado camélidos, tenían los abuelos, etcétera, tenían ese recuerdo de que en la zona había camélidos sudamericanos, ¿no? Y a través de una cooperación que estaba muy interesada en la conservación del medio ambiente, y en la conservación de la misión de la cooperación, su enfoque era bien de conservación de especies, y entonces reinsertó camélidos en la zona de Incahuasi, ¿no? Es un proyecto pequeñito, no es un proyecto muy grande, pero se reinsertaron camélidos en la zona de Lambayeque, ¿no es cierto? Esa pregunta iba por el lado de los territorios, ¿no? O sea, el proyecto que ustedes van o que ya tienen formulado, obviamente se alinea, pero también está aterrizando en un territorio concreto, con experiencias particulares, geográficas, ancestrales, con relaciones que se van construyendo, etcétera, ¿no es cierto? Esa es esa idea que quiero que se vayan quedando. Entonces, ¿qué es el desarrollo territorial? Y esto va cerrando ideas respecto a las políticas, los programas, la gestión pública y el territorio. ¿Qué sería el desarrollo territorial? Es un proceso localizado, territorial, aquí, ¿no es cierto?, en una zona concreta, ¿no?, de intercambio social sostenible que tiene como finalidad última el progreso permanente de la región, de la comunidad regional como un todo y de cada individuo residente en ella. ¿Ok? Eso nos dice Bossier, un autor. Es un proceso de territorialización capaz de estimular potencialidades y contribuir a la superación de desafíos locales, privilegiando la inclusividad, eliminando privaciones, promoviendo actores, agentes regionales y potenciando capacidad de autoorganización. Digamos, todos estamos en la macrorregión norte, ¿no? Hablemos de otros, hablemos de la selva, a ver, hablemos de Leticia, ¿ok? ¿Ustedes creen que Leticia, ¿no es cierto?, está en la selva? ¿Ustedes creen que Leticia está en un proceso de desarrollo, como todos, ¿no es cierto?, todos los distritos? ¿Ustedes creen que Leticia llegará en algún momento a ser Finlandia? No, ahí hay un frontera de Perú y Brasil, ya, sí. Digamos otro, ahí había una discusión, ¿no? Bueno, un distrito en Loreto, ¿ya? No quiero ahí que, que se peleen. Era un ejemplo. ¿Llegará a ser Finlandia? Por ejemplo, digo, otra Tarapoto, a ver, bueno, está dentro de la macro norte. ¿Llegará a ser Finlandia? Porque supuestamente hay una idea de desarrollo que todos asumimos, ¿no es cierto? Que estamos en una ruta que nos va a llevar a un fin último, que es el desarrollo final, ¿no es cierto? Pero pregunta, ¿ustedes creen que Leticia, ya digamos Leticia, Requena, Bagua Grande, Bagua Chico,
No, pues las condiciones no son iguales, es como comparar la Copa Perú, exactamente. Lo que pasa, Carlos, es que lamentablemente ocurre que muchos y muchas de nosotros y nosotras tenemos la idea de un desarrollo unidireccional, lineal y ascendente. Que el último fin, que hay una línea de desarrollo que es única, que va desde Chumbivilcas hasta Finlandia, y que claro, hay etapas que nos van a llevar, que vamos a pasar con el tiempo y X cosas, que va a pasar que va a llegar a ser que Chumbivilcas llegue a ser Finlandia. Hay una noción generalizada respecto, ajá, muy bien, claro, no concuerdas muy bien, ahorita vamos a explicar. Entonces, hay una noción generalizada respecto de que todos vamos a llegar a un estadio de desarrollo tipo Finlandia, ¿no es cierto? Dinamarca, etcétera. Porque hay una noción generalizada de que el desarrollo es unidireccional y es ascendente, y eso no es así. Obviamente, las condiciones geográficas, como bien dice acá, no me acuerdo, Francisco, no me acuerdo, las condiciones geográficas, la dinámica económica, la dinámica territorial, geográfica, son diferentes, Chumbivilcas, Leticia, etcétera, con Finlandia, Dinamarca, etcétera. Desmitifiquemos esa idea que muchos lo tienen, porque cuando yo dicto conferencias al respecto, todos creen que el desarrollo es unidireccional y ascendente, y eso no es así, ¿ok? Entonces, ¿qué es el desarrollo territorial? El desarrollo territorial nos indica y nos dice, si ustedes quieren lograr el desarrollo, tienen que mirar las condiciones propias de sus recursos, de su territorio, recursos geográficos, naturales, poblacionales, culturales, para sobre esos recursos, ¿no es cierto? Y ese territorio con toda la población, los recursos que incluye el territorio, mirar qué potencialidades tiene ese territorio para sobre las potencialidades trabajar y lograr desarrollar. ¿Y a qué nos referimos con desarrollo? Nos referimos a condiciones de vida, nos referimos a desarrollo de las personas, desarrollo de las potencialidades de las personas, y vamos por el enfoque de Amartya Sen, que habla del desarrollo. Si una persona se desarrolla, cada persona tiene la posibilidad, que cada persona tenga la posibilidad de desarrollarse en su territorio, en su país, eso sería un país desarrollado, ¿no es cierto? Que el país le dé las condiciones para que sean y puedan ser, y lograrse cada uno, cada individuo, ¿no? Pero bueno, hay diferentes conceptos de desarrollo, pero hablamos de que en tanto que el territorio está incluido con todos los recursos, que incluye todos los recursos, se puede lograr el desarrollo territorial en tanto que miremos esas características propias, locales, únicas y exclusivas de lo local, ¿ok? Para lograr ese desarrollo del tipo al cual nosotros podríamos lograr. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el desarrollo territorial? Es consolidar el entramado socio-institucional del territorio, que ya miramos lo que implica, consolidar el sistema económico productivo dentro del territorio, cuáles son las redes, cómo se maneja, con qué se vincula o no vincula, qué podemos hacer desde el gobierno local o con el diseño de proyectos de inversión para lograr esa consolidación del sistema económico, el fortalecimiento de capacidades propias de las poblaciones de esos territorios, el aprovechamiento exclusivo de nuestros recursos, de los recursos que produce el territorio, o tal vez es un territorio de nivel intermedio, ¿no es cierto?, que también puede aprovechar su ubicación geográfica, etcétera. Entonces, cada territorio, cada distrito, cada región va a tener un tipo de desarrollo territorial, lo cual definitivamente no nos va a llevar a ser Finlandia, Dinamarca, sino más bien otro tipo de desarrollo que básicamente lo que haga es satisfacer las necesidades y de oportunidades a la población en su territorio. ¿Ok? Entonces, ese es el desarrollo territorial. ¿Y qué es el enfoque territorial? Hemos hablado sobre, quiero hacer un resumen, entonces estamos con el triángulo de políticas, básico, la gestión pública, la política pública, los decisores públicos, los proyectos de inversión social,
el corazón en el diseño de proyectos de inversión social, que es el marco lógico, ¿no es cierto? Cómo esto va a aterrizar en un territorio concreto, ¿no es cierto? Este territorio tiene que mirarse en función de un propio desarrollo, territorial, y ese es el enfoque territorial. Una estrategia de desarrollo a partir de las características y realidades propias del territorio. ¿Ok? Eso es enfoque territorial. Entonces, la formulación de un proyecto de inversión social tendrá que estar alineada a políticas, planes, programas dentro de un territorio, incluyendo un enfoque territorial que potencie o que incluya los recursos de ese territorio. ¿Ok? Eso significa, ahí vamos dándole forma a qué voy a formular, cómo voy a vender, ¿ok? Cómo voy a conseguir financiamiento para mi proyecto en mi territorio. ¿Ok? Incluyendo el enfoque territorial y alineando a las políticas. ¿Ok? Vamos cerrando. Bueno, y acá hay algunas ideas, les he puesto algunas ideas de cómo se mira el territorio, sobre todo en distritos rurales, ¿no es cierto?, cuando queremos ser participativos y llamar a toda la población para que puedan mirar cuáles son nuestros recursos, cuáles serían las potencialidades y tal. Se hace en lo que se llama, anoten, un mapa parlante, se hace grupos, depende, ¿no es cierto? Ahí hay metodología, pero lo pueden encontrar fácilmente en el buscador. Mapas parlantes para la gestión del desarrollo territorial, eso es para formular proyectos participativos en nuestros territorios con diferentes actores, ¿ok? Entonces, una vez que nosotros hemos aplicado o formulado nuestro proyecto, ¿no es cierto?, de inversión social que potencia el desarrollo en el territorio, utilizando este mapa parlante y esta herramienta donde identificamos, ¿no?, cuál es el recurso, cuál es la potencialidad, si lo aprovechamos o no y tal, ¿ok? Tenemos nuestro mapa de oportunidades locales. Entonces, teniendo nuestro mapa de oportunidades locales, que es la visión en conjunto de la situación geográfica de un territorio y las oportunidades que este territorio nos da para formular un proyecto, ¿no es cierto? La pregunta es, en sus territorios, pregúntense a la hora que formulen su proyecto de inversión social. ¿En qué ámbitos? Aquí le agrego lo social. Sociales, económicos, geográficos, culturales, deben desarrollarse nuevos proyectos en sus territorios. En Lambayeque, en los distritos de Lambayeque, ¿no es cierto? En La Libertad, en los distritos de La Libertad, en Piura, en Tumbes, ¿ok? ¿En dónde? O sea, exactamente en ese distrito, ¿cuál es la potencialidad de ese distrito? ¿En qué ámbitos de esos tipos podemos desarrollar nuevos proyectos de inversión social? Porque si un proyecto está formulado desde el enfoque territorial, va a poder ser fácilmente financiable. Es básico mirar eso, porque si no está formulado desde un enfoque territorial, o sea, si no es auténtico, no va a ser financiado. Y eso la cooperación lo sabe y lo sabe evaluar y lo sabe mirar. Bueno, y aquí hay una idea que quería compartir con ustedes, que es no planear es planear para el fracaso. Y esa es la idea que decíamos de que tienen que saber identificar la visión del territorio, las estrategias territoriales, los objetivos de proyecto en su marco lógico, alinear eso a sus instrumentos de gestión, tanto nacional, tanto local, regional y nacional, cuál va a ser la capacidad o los recursos que van a necesitar, ¿no es cierto? Incluir los planes de otros sectores nacionales, sectoriales, y mapear a los actores involucrados en la implementación y en el diseño de estos proyectos. Estas son nociones e ideas básicas para que su proyecto pueda ser viable y pueda ser financiable. Y ahora, vamos cerrando con fuentes de financiamiento. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento? ¿Ok? ¿Cuáles son las típicas fuentes de financiamiento? Yo ya tengo en mi proyecto que lo diseñé en el marco de las políticas, alineándolo, ¿no es cierto?, que me va a responder a varios objetivos. Además, desde mi municipalidad tengo un pequeño presupuesto para este proyecto, que además fue participativo, que fue diseñado de manera participativa con la población local, mirando cuáles son las potencialidades de mi territorio para poder diseñar este proyecto. Entonces yo ya tengo eso. Ahora, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento típicas? Tenemos fuente 1, obviamente, nuestro presupuesto propio de la municipalidad. ¿Por qué? Todo proyecto de inversión, si es
si está formulado, o sea, si viene un gobierno local a la cooperación a buscar fuentes de financiamiento, siempre, siempre, siempre la cooperación internacional o la responsabilidad social o las fuentes le van a pedir una contrapartida, aunque sea, hay que, no monetaria, me refiero a asistencia técnica de la municipalidad tal vez, o tal vez temas de administración interna, no sé, pero hay que darle o visibilizar esa contrapartida, ¿ok? Entonces, fuente 1, los recursos propios del gobierno local, ¿ok? Pero también como fuente 1 están los recursos territoriales. Visibilizar a la población, la contrapartida no monetaria que la población puede sumar a ese proyecto. ¿Ok? Horas de trabajo, jornales, administración de algo del proyecto, horas dadas, bueno, no sé. O tal vez alguna contrapartida monetaria que la población sea capaz algunas veces de ofrecer o dar, ¿no es cierto? Para la construcción de alguna parte, por ejemplo, de casa, se puede pedir algún tipo de contrapartida. ¿Ok? La fuente 1 es tanto local, del gobierno local, como del territorio donde va a aterrizar el proyecto. Entonces, visibilicemos eso. La fuente 2 son los incentivos públicos, y me refiero a lo que ustedes todas las municipalidades conocen, los incentivos públicos municipales del Estado, fondos concursables del Estado, ¿no es cierto? Fuentes incentivos que el gobierno dé a municipalidades por haber cumplido o haber ejecutado en algún tema, etcétera. Eso ustedes ya lo conocen. Fuente 3, la cooperación internacional, y fuente 4 son los fondos privados o fondos de asociaciones público-privadas, básicamente fondos de responsabilidad social. ¿Ok? Ahora vamos con la cooperación internacional. Yo tengo harta experiencia en cooperación internacional. Ok, vamos a resumir. ¿Qué es la cooperación internacional? Es la relación que se establece entre dos o más países, eso se llama cooperación oficial, organismos u organizaciones de la sociedad civil, eso puede ser cooperación no oficial, que quiere decir que no va de Estado a Estado, con el objetivo de alcanzar metas de desarrollo. ¿Qué son metas de desarrollo? Son las metas que se cumplen en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, que una conferencia, un acuerdo mundial, dijeron, bueno, vamos a lograr a nivel de pobreza, a nivel de mujer, a nivel de juventud, a nivel de hambre, bueno, y así hay como varias líneas de intervención, algunas metas que se han trazado para todo el mundo, ¿no? Entonces son los ODS. Entonces, la cooperación internacional va a obedecer a esos objetivos de desarrollo, sea de Estado a Estado oficial, o sea, no oficial, de una organización de sociedad civil a un país, o entre organizaciones de sociedad civil de país a país. ¿Ok? Entonces, se refiere a todas las acciones y actividades que se realizan entre naciones u organizaciones de la sociedad civil tendientes a contribuir con el proceso de desarrollo de las sociedades en países en vías de desarrollo. De esta manera, la cooperación puede darse en diferentes niveles o direcciones, y aquí me refiero a cooperación sur-sur, cooperación triangular y cooperación para el desarrollo nacional. Cooperación sur-sur se refiere cuando, por ejemplo, Perú coopera con Bolivia. Países usualmente en vías de desarrollo cooperan entre ellos en base a yo he desarrollado mejor que tú la gestión pública en tal tema, yo coopero con asistencia técnica en tu país con ese tema. ¿No? La cooperación triangular es que existe un país del norte, un país, pues me refiero a europeo, Estados Unidos, etcétera, país desarrollado, que coopera con dos países de manera triangular en el sur, ¿no? O sea, por ejemplo, que puede cooperar con Perú y Bolivia, y Perú y Bolivia cooperan entre ellos, y por ejemplo, Alemania coopera con ambos en algún tema, ¿no? Y la cooperación al desarrollo internacional es la cooperación norte-sur. ¿Ok? ¿Qué significa norte-sur? Significa Finlandia, Dinamarca coopera con Perú. Alemania directamente coopera con Bolivia, ¿no? Directo. Entonces hay diferentes tipos de cooperación. Cuando ustedes van a acceder a fuentes de financiamiento, tienen una propuesta de inversión social, tienen que conocer qué tipos de cooperación hay. ¿Por qué? Porque eso va a implicar determinados requisitos, son convenios que se establecen entre las municipalidades o la cooperación oficial a través de un ministerio, o la cooperación de determinado país, ¿no es cierto?, a través de la organización de la sociedad civil, coopera directamente con un municipio. ¿Ok? Esto está detrás
del nombre de la cooperación, pero para que ustedes vayan teniendo nociones de qué es la cooperación internacional. Entonces, ¿cómo se accede a la clase? El corazón aquí de frente, ¿ok? ¿Cómo se accede a los fondos de cooperación internacional? Desde mi experiencia, algunas ideas, ¿ok? La cooperación internacional está regulado, o sea, las líneas de intervención, lo que le interesa a la cooperación no es todo. Va a estar regulado, ¿ok? Por el país o por la fuente cooperante. Ejemplo, Canadá va a cooperar la decisión del gobierno de Canadá, del Estado, del gobernante, no sé, del presidente, no sé, bueno, etcétera, deciden que quieren cooperar solamente con con Perú, Bolivia y tal vez, bueno, por ahí, Perú, Bolivia. ¿Ok? Eso lo deciden, ya está decidido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los fondos destinados para cooperación de Canadá van a ir a Perú y Bolivia. Entonces, la cooperación está regulada. Hay países que no cooperan con Perú, porque no deciden cooperar con Perú. La cooperación, detrás de la cooperación hay intereses. Por ejemplo, Canadá está cooperando o coopera por algunos intereses que tiene el territorio o intereses destinados a temas económicos, medioambientales, no sé, quiere cooperar con Perú y lo establece como prioritario, porque tal vez muchas de sus empresas canadienses operan en Perú. ¿Ok? Entonces, la cooperación siempre va a estar regulada o la línea de la cooperación va a estar regulada por el país o la fuente cooperante. Por ejemplo, bueno, ya le puse ejemplos, ¿no? Ok, idea 2. Los fondos de cooperación van a responder a los temas de interés acorde a la política institucional. ¿Ok? Lo que le acaba de hablar, ¿ok? Por ejemplo, Canadá. El fundador de la institución o los intereses internacionales. Por ejemplo, yo he visto cooperaciones que dicen, nosotros solo cooperamos en temas agrarios, porque el fundador de la institución, que fue un filántropo, solo le interesa, era agrónomo, era no sé qué, y solamente estableció esta gran fundación para cooperar con el hambre en el mundo, pero solo en temas agrarios. Y entonces, ustedes tienen que mirar si su proyecto territorial o un proyecto que ustedes hayan diseñado en el territorio va a estar vinculado con el interés de esa institución cooperante, ¿ok? O con los intereses internacionales, ¿ok? Entonces, idea 3. El Perú, que sepan, el Perú tiene una entidad que regula las acciones de cooperación, que es la APSI, que es la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Toda entidad de cooperación, antes de cooperar, previamente a cooperar, tiene que relacionarse con la Agencia Peruana de Cooperación Internacional y presentar sus líneas de acción, su presupuesto, su equipo, bueno, y tiene que anualmente hacer rendir cuentas a APSI sobre sus intervenciones en el país, ¿ok? Ok, luego, en el país de procedencia también existe un ente regulador. Entonces, estaría en el Canadá, la cooperación está en el Ministerio de Economía. ¿Ok? En otros países, el ente regulador de la cooperación, o sea, de los quienes dan, también está regulado por un ente regulador, como APSI, entonces, pero que ellos cooperan, ¿no? Ok, el perfil de proyecto y matriz de marco lógico es el resumen de la propuesta, ya lo hemos hablado. Es interesante dar una contrapartida y mostrar sostenibilidad. Es interesante que en su propuesta de proyecto ustedes visibilicen esa contrapartida, tanto del gobierno como de la población al proyecto, como también muestren sostenibilidad. ¿Qué significa sostenibilidad? Decir que ese proyecto está o no está en el plan de desarrollo concertado, territorial, está o no está o tiene algunos otros sectores vinculados, la población, ¿no es cierto?, etcétera. Responde una propuesta mayor, mostrar esos temas de sostenibilidad. La propuesta debe responder al desarrollo territorial, ya lo he mencionado, y demostrar sostenibilidad, sino también participación. Su propuesta tiene que demostrar que ha sido elaborada o diseñada de una manera participativa. Si existe algún convenio con otras entidades, debe oficializarse, o sea, mostrar convenios. Eso nos da muestras de sostenibilidad, legalidad, seriedad, ¿no es cierto?
mostrar herramientas para la rendición de cuentas, visibilizar cómo van a hacer esa rendición de cuentas. La cooperación busca eso, además de que sea sostenible, participativo, que esté regulado, que tenga convenios, que tenga contrapartida. ¿Cómo vas a rendir cuentas? ¿No es cierto? Visibilizarlo, ¿ok? No solo a la entidad cooperante, sino también cómo vas a rendir cuentas a la población, ¿ok? Luego, ¿dónde busco cooperación? Yo les he dado acá algunas ideas, pero cooperación internacional hay mucha. Una idea es que ustedes puedan entrar a APSI y ahí poder encontrar información de qué entidades cooperantes se encuentran cooperando en el país, ¿ok? Luego hay de todo, entonces hay un mundo, ¿no? Entonces hay hay de repente entidades que cooperan no están en Perú, pero podrían estar porque en realidad cooperan por temas. O sea, les interesa, por ejemplo, el emprendimiento de la mujer. Entonces, si uno le presenta una propuesta en Zambia, como en Perú, como en Nicaragua, como, no sé, República X del Congo, van a ir porque les interesa el tema emprendimiento mujer. ¿Ok? Entonces, ¿dónde buscan ustedes? Ok, tienen que buscar en APSI, obviamente, los que están ya en Perú. Hay una entidad aquí en Perú que se llama la COESI, que es la Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional, donde ahí también van a ver qué entidades de cooperación, es como la mesa técnica de la cooperación. Ahí hay convocatorias y todo, ¿no? Es la COESI. Pero también tienen que buscar en internet, buscar fondos, o sea, a ver, yo tengo mi proyecto formulado, ¿no? Entonces, si mi proyecto tiene de título Medio Ambiente y Mujer, entonces yo busco en COESI, en APSI, pero también me pongo a buscar en las embajadas de cada uno de los países, por ejemplo, si cooperan con el tema, ¿no es cierto? Y es a través de búsquedas claves con fondos de cooperación, canadienses que aterrizan en Perú, mirando el tema específico de su proyecto. Ahorita, entonces, se tiene que presentar un resumen a toda cooperación, les tiene que presentar un resumen. Le llaman proposal, pre-release, abstract for project, hoja viable, y tienen 1000 nombres. Pero cuando la cooperación quiere conocer su proyecto y no que ustedes le formulen todo el proyecto de 100 páginas o de 50 páginas, sino un resumen de 3 a 10 páginas. Y ese resumen básicamente lo que hace es describir el marco lógico, añadiendo rendición de cuentas, sostenibilidad, cooperación y contrapartida. ¿Ok? Entonces, este resumen tiene que tener las 3B. Tiene que ser bueno, bonito y barato para la cooperación. Tiene que ser interesante e innovador. Luego están los fondos de responsabilidad social. Decirles que la cooperación internacional más o menos tiene puesto una legalidad y entonces hay un porcentaje que es menos del 1% que los países en desarrollo tendrían que donar, cooperar con países, países desarrollados tendrían que cooperar con países en vías de desarrollo. En el caso de la responsabilidad social no es así, ¿ok? No hay algo que diga que obligue a las empresas a dar fondos. En realidad la cooperación social empresarial es más o menos literalmente nueva, más nueva que la cooperación, y no está normada, no está regulada, es como de buena onda, ¿no? De buena, de favor, de buena intención, ¿ok? ¿Qué es la responsabilidad social empresarial? Es la contribución al desarrollo humano sostenible, sustentable y sostenible, que básicamente a través del compromiso y la confianza de la empresa a sus empleados, las familias, la sociedad y la comunidad local en pos de mejorar la calidad de vida. He conocido empresas que tienen su área de responsabilidad social muy fuerte, ¿no es cierto? Y tienen hasta convocatorias de proyectos para comunidades o asociaciones de productores en determinados temas. Y he conocido también empresas que tienen una actividad como acción social, ¿no es cierto?, que pueden dar determinados fondos. Hay quienes dan más, hay quienes dan menos, ¿no es cierto? Es una nueva manera de hacer negocios que yo creo que va tomando forma, ¿no es cierto? Y obviamente las grandes empresas lo que hacen es lo que se llama responsabilidad social corporativa y lo diferencian de la responsabilidad social empresarial. La responsabilidad social corporativa dice, yo colaboro con mi entorno. O sea, me refiero a sus stakeholders. ¿Qué son stakeholders? Sus actores con los cuales se relacionan. Si yo estoy, por ejemplo, haciendo gas en la zona de Cusco,
bueno, voy a mapear quiénes son los actores en la zona y voy a cooperar solamente con ellos. Hay empresas que, igual que la cooperación, dicen, no, yo quiero cooperar con todas las asociaciones de productores de papa. Y entonces convocan un concurso de proyectos de 20.000, 30.000, no sé, pues, ¿no? Depende, que no les digo, no está regulado para el tema de papa, ¿no es cierto? Me estoy pasando, y eso es para que ustedes entiendan qué es la responsabilidad social empresarial. En la siguiente, ¿cómo relacionarse con la responsabilidad social empresarial? No está normado oficialmente, ya les he dicho, no es una obligación de las empresas, es más de buena intención. Los fondos de responsabilidad son fondos que normalmente se trabajan. ¿Qué quiere decir se trabajan, Katia? Significa que ustedes tienen que acercarse a las empresas. Eso significa, eso se llama hacer fundraising, que significa como cosecha de fondos, ¿ok? A través de un plan de levantamiento de fondos, con mapeo de actores, fuentes interesadas, ámbitos, acciones de incidencia, presión política. ¿Okay? Tienen que, si ustedes quieren levantar fondos de responsabilidad social, tienen que hacer su plan de levantamiento de fondos para mapear quiénes podrían interesarse, a qué empresas, etc. Y es más bien territorial, ¿ok? Búsqueda en portales de responsabilidad social, en el territorio, fondos concursables, los hay, fondos de empresas grandes que se denominan fondos de fundación, y deben aprender a preparar su pre-release. Con las empresas, como ustedes saben, las empresas son más relacionadas al marketing y publicidad. Si ustedes no publicitan o marketean bien ese resumen de proyecto, ese marco lógico narrado, no lo van a lograr. Tienen que ser vendibles. Y para eso yo les recomiendo que aprendan a vender de manera rápida y directa, empiecen a meterse a temas de speech elevator y todo lo demás en los temas, ¿no? Resúmenes vendibles, y normalmente van a tener publicidad y exigir alguna documentación y tipo de desembolso. Ok, obviamente los fondos de responsabilidad social tienen que publicitarse, o sea, si ustedes logran esos fondos, tienen que ir pegados por todos lados, porque claro, es publicidad de la empresa, ¿no? Y exigir alguna documentación y tipo de desembolso. Ok, les van a exigir tal vez, si ustedes como gobierno local le pueden dar algo a cambio, no sé, pues ahí tendrían que negociar. Y una contrapartida siempre. Y les convendría relacionarse con ONGs, que las ONGs tienen cada vez más experiencia en relacionarse con responsabilidad social empresarial. Entonces sería como una asociación, gobierno local, sociedad civil, que es ONGs, y empresa. Entonces, una mesa de financiamiento de este tipo es válida y es interesante además, ¿no? Con las empresas, ONGs y gobierno local. Y aquí, algunas ideas de cómo tienen que ir buscando en fondos estatales, Fondo Empleo, Fondam, no me acuerdo si este ya sigue activo, incentivos municipales que solo encuentran cada año, eso es a nivel estatal, los fondos privados, Perú 2021, en Perú 2021 es la Asociación de las Empresas con Responsabilidad Social en el Perú. Ustedes entren a Perú 2021 y van a encontrar la cantidad de empresas que están asociadas y que supuestamente tienen responsabilidad, bueno, que tienen acciones o proyectos de responsabilidad social. Y hagan su búsqueda de fundraising por el tema que ustedes hayan identificado en su proyecto, ¿no? Y aquí algunas ideas más sobre fondos de cooperación, que básicamente es buscar en APSI, la COESI y las embajadas de cada uno de los países que ustedes alineen con el tema que ustedes tengan en su proyecto de inversión social. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.